Acompáñenme, pueden abrir sus Biblias a Mateo 6. Vamos a estar pasando un poco de tiempo. Allí es uno de los pasajes. Mientras que agarran sus Biblias, pueden agarrar también sus máscaras. Como quieran ponerlo. Seguramente, como yo, ustedes tienen una colección de máscaras. Esto tengo que usarlo debajo de la nariz porque obviamente tiene un bigote. Siempre he querido un buen bigote. Mi esposa no, pero... El tema es, hay un montón de máscaras en la cuarentena. Lucas, salta a la segunda, por favor. Y algunos chistes. Personas usan un montón de diferentes cosas para las máscaras, como ven aquí, toda una selección, aún para los nutricionistas. Puedes poner una hoja de lechuga, de una planta de lechuga allí, o una naranja, o todo lo que encuentres disponible. Ahora, a la anterior, tanto que ya es algo de humor, las máscaras anticontagio suben de precio y ahora son mascarillas. O quizás han visto esto. Papa Francisco, tienes mal puesta la mascarilla. Máscaras ya son parte de nuestra vida. Pero ¿han sido parte de nuestra vida anteriormente? Saben, la palabra misma de máscara es de origen un poco dudoso. ¿No? Los expertos simplemente no pueden decidir en un solo. Hay opciones provenientes del latín, donde significaba una cobertura para esconder o proteger la cara, o del árabe, que significa burla o una payasada digna de ser cubierta. O desde la frase española, más que la cara, que se minimizó para decir máscara. Entonces hay esos orígenes posibles de la palabra máscara, pero las máscaras a través de la historia se han usado para diferentes propósitos. Aquí, por ejemplo, hay algunas fotos de máscaras que se han usado como ceremonias religiosas. Hay de diferentes partes del mundo. Quizás reconocen algunos del norte de Argentina, Jujuy, algunos en Bolivia y Perú. También hay máscaras con usos prácticos, los diferentes tipos de protectores. Ese que ven que es como un loro, era la máscara del médico durante la plaga negra, la plaga bubónica de Europa. Ellos usaban ese pico largo y allí ponían diferentes hierbas y aromatizantes porque pensaban que esas aromas mataban a la plaga. Entonces usaban ese traje. No sé acerca de ustedes, pero si llega a aparecer a tratarme un médico vestido así, quisiera morirme, ¿no? Entonces, pero hay usos prácticos en máscaras. También algunos han tenido usos malvados. Criminales, quizás reconocen un par de películas representados aquí. Vemos máscaras así y aún en la realidad se han usado estas máscaras para poder hacer crímenes. Otros con usos de entretenimiento. El anterior. Ahí está. Esto hay una feria grande en Venecia, lo cual aquí usan estos tipos de máscaras, lo usan para entretenimiento. Incluso ahora se usan estas máscaras de tristeza y de comedia como un símbolo del teatro. De hecho, estos dos vienen del mundo griego y romano, cuando los actores se ponían diferentes máscaras
para interpretar diferentes roles. Y ellos disimulaban por usar estas diferentes máscaras a alguna persona diferente. ¿Saben la palabra que usaban para describir estos actores originales? Es la palabra que hoy usamos, hipócrita. Eso era lo que un hipócrita era. Una persona que se ponía una máscara para disimular ser alguien más. En esta serie de Farivirus hemos estado viendo cómo estamos viendo paralelos con la pandemia del coronavirus existente para descubrir aspectos de la hipocresía religiosa que nos infectan y nos afectan. Vimos primeramente que es posible andar asintomáticos, ciegos a nuestra propia condición, y precisamos vernos por medio de la lente de la palabra de Dios. También resaltamos el enfoque en una limpieza externa con el lavado de manos, ignorando el hecho que la santificación comienza desde el interior hacia afuera. Luego descubrimos qué tan fácil es imponer reglas para otros, aunque no seguimos perfectamente esas mismas reglas. Debemos aceptar a otros como Dios nos ha aceptado en Cristo. Y la semana pasada vimos varios aspectos de andar conscientemente en libertad y obediencia a Dios, en servicio y en amor hacia otros hermanos en la fe. Y hoy nos concentraremos en el uso de las máscaras. Ahora, las máscaras metafóricas del cual hablamos en el área del cristianismo esconden la realidad de nuestras vidas. Nos escondemos detrás de las máscaras por tres motivaciones básicas. Intentamos ocultar una triste realidad. Quizás disimulamos algo mejor que la verdad, o nos protegemos de alguna vergüenza o consecuencia percibida si se supiera nuestra oscuridad. Una publicación en los medios sociales relevante a usar máscaras en la iglesia por la pandemia resaltó el problema con esta declaración picante. ¿Tanto te cuesta ponerte una máscara para ir a la iglesia? Has estado haciendo eso por años. ¡Ay, qué dolor! Si no te picó, te quiero despertar un poco la conciencia para que te pique, porque esto es algo que, como hemos visto con las otras cosas de la hipocresía religiosa, es algo que todos tenemos o nos afecta a cierto nivel. ¿Sí? Quizás no a nivel profundo, pero algo superficial o un poco más nos pega. Algunas máscaras cristianas que se usan en la iglesia. Tenés la máscara del optimismo, disimulando que no nos afectan los dolores de la vida, pensando que así no nos dolerá. Tenés lo inverso, la máscara del pesimismo, fingiendo no poder hacer lo necesario por temor a fallar, no queriendo enfrentar la vergüenza de haber fallado. Quizás la máscara de la capacidad, pretendiendo hacerlo todo sin ayuda en busca de solventar algún fracaso pasado o huyendo del riesgo de dejar a otros entrar a tu vida. Quizás has usado la máscara de la santidad, simulando la perfección en cada área visible de la vida, ocultando verdaderos desastres personales. Quizás has usado la máscara del materialismo, pretendiendo llenar la vida con cosas porque no encuentras gozo pleno en Cristo. O la máscara del ocupado, que es similar, llenando la vida con quehaceres, pensando así dar la vida valor. Aquí algunas señales de que quizás has usado una máscara cristiana. Respondes a toda pregunta relacionada al bienestar con bien. ¿Cómo fue tu trabajo esta semana? Bien. ¿Cómo te has recuperado de la indigestión de la cena el viernes? Bien.
Escuché que tu perro tuvo diarrea toda la semana pasada. Bien. ¿Te echaron de la casa? ¿Estás viviendo en una caja de cartón? Bien. ¿Quién responde sinceramente a cosas así cuando la vida les pega con simplemente un bien? Bueno, si notas que eso es tu respuesta natural, inclinás a esa respuesta, quizás sea una señal de que estás llevando una máscara. O te has vuelto profesional en poner una buena cara entre entrar a la iglesia y la discusión con tu esposa o hijos en el vehículo antes de llegar. Eso nunca me ha pasado durante la cuarentena, donde no hemos tenido que ir a la iglesia, pero sí, yo he estado ahí, he tenido esa máscara. Se expresa también, quizás has tenido la conversación light, siempre en la superficie, no dejando que nada penetre más profundo. O si algo se asoma a descubrir lo interior, sea por compartir de otro o una pregunta directa, te escabulles, huyendo de la situación incómoda como cucaracha de la luz. Quizás cuando llegan a temas más profundos de tu espíritu, de tu alma, la reacción es escaparte. Creo que me llaman, o cambiar de tema. Me olvidé de contarte qué me pasó en el shopping el otro día. O tus fotos en la Biblia, tus fotos de la Biblia y el mate en Instagram son sin filtro, pero ¿hace cuánto que no hablas a ninguna otra persona de tu vida sin filtro? La primera máscara en la historia de la humanidad, hablando de estas máscaras metafóricas, lo encontramos en Génesis 3, con Adán y Eva. Ellos intentaron esconder su pecado de Dios y cubrir su vergüenza con una cobertura hecha a mano y protegerse de lo que pensaban que vendrían. Ahí en el versículo 7 y 8 nos dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es la primera vez en la historia del mundo que entra la vergüenza por el pecado. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. La primera máscara cristiana. A través de toda la historia humana hemos intentado cubrir nuestras faltas y nuestros temores con algún intento de creación propia, pero eso no bastará. Tal como Dios proveyó una cobertura hecha por Él para Adán y Eva, Él también puede hacerlo en tu vida y la mía, pero es necesario desenmascararse primero. Cada uno de nosotros debe desenmascararse por las realidades que se ocultan detrás de las máscaras que impiden experimentar la provisión de Dios en nuestras vidas. Por eso debemos desenmascararnos. Dios tiene una provisión para tu vida que quiere que experimentes plenamente, pero tu máscara lo impide. La primera máscara esconde la realidad de una condición caída. Fíjense, pueden ir a Mateo 6, aunque voy a pegar un versículo justo antes. La condición caída solamente alaba a Dios de palabra. De hecho, en Mateo 15, 8, cuando Jesús estaba hablando con los fariseos, lo dijo de esta forma: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dios dijo esto a su pueblo, quien le honraba en palabra, pero según otros dioses falsos
seguían otros dioses falsos y no buscaban su justicia en sus vidas. Una condición caída solamente se motiva por ser vistos de otros. Ahí en Mateo 6, vamos a leer unos versículos. La descripción que da Jesús de los hipócritas. El versículo 2 al 4 dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Allí los hipócritas anunciaban a alta voz cuando hacían algo generoso. También en el versículo 5 dice: y cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Los hipócritas buscan siempre orar públicamente al oír de los demás, impresionándoles con el conocimiento que pueden expresar. Cuando el pastor te señala para orar en la reunión, ¿qué sentís? Ay, todos me van a ver. O, pastor, no sé, ¿yo? ¿En serio? Hay dos actitudes muy diferentes. Y los hipócritas buscaban ser vistos. También fíjense en el versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Los hipócritas buscaban la atención al mostrar una apariencia externa de su práctica espiritual. Aquí Cristo no condena el hecho de que están ayunando. Él, de hecho, lo dice en los próximos versículos, el versículo 17, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas. Cristo dice, esto es algo entre tú y Dios. Entonces, que se quede ahí, lávate la cara. Aquí posiblemente se maquillaban con ceniza, ¿sí? Una expresión de lamento, o no practicaban la higiene personal. Algunos de ustedes que tienen jóvenes saben exactamente lo que estoy hablando. Para verse demudados, tienen que sobornarles para ir a bañarse. ¿Sí? Ya me entiende. Más con los jóvenes que las jóvenes. La mayoría del tiempo. Una condición caída solo se muestra lindo afuera, aunque por dentro es otra historia. Fíjense en Mateo 23. Un pasaje que hemos visto un par de diferentes veces aquí. Pues todo tiene que ver. El hecho del enfoque en la limpieza externa aplica aquí, por eso lo vimos allí. Cuando hacemos eso, nos enfocamos en una limpieza externa, estamos tratando de esconder, poner una máscara sobre una condición caída. Fíjense el versículo 25 al 28 del capítulo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso del plato y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Una fuerte condenación. El hecho de que hermoseaban los sepulcros blanqueados. Era la tradición de adornar los sepulcros por dentro, que se vieron hermosos, aunque por dentro era muerte. Jesús le resalta la horrenda condición de los fariseos, de su muerte espiritual, aunque luciéndose santos por fuera.
hacemos eso en la vida. Quizás buscas esconder tu condición caída con la religiosidad externa. Es una máscara que no sirve para mucho. Pero quiero que veamos aquí la provisión divina en esa condición. Saben que Dios ve a través de toda máscara. Tenemos que darnos cuenta de eso primero. Para Él no hay nada escondido. Fíjense, nos dice el Evangelio de Lucas en dos diferentes formas. En capítulo 8 y capítulo 12. Que nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido, de salir a la luz. Y sigue en el capítulo 12, nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído de los aposentos se proclamará en las azoteas. Ahora, algunos piensan que un día en el cielo va a haber una plasma gigante que va a mostrar todos los eventos de todas nuestras vidas, buenas o malas, y por eso se va a hacer una eternidad. Pero en la Biblia no tenemos eso en ningún lado que nos diga eso. Lo que sí sabemos es que cuando intentamos cubrir las cosas, no es bueno porque Dios las descubre. Sí, Él ya las sabe, no las ocultamos de Él. Hebreos 4 nos dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, Dios, primeramente tenemos que entender que Dios lo ve todo, no hay nada encubierto para Él. Queremos escondernos de Dios, pero Él ya sabe, Él ya lo ve, no podemos esconder de Él. De hecho, Dios le preguntó a Adán en el huerto, ¿dónde estás? Y eso no era porque no sabía la ubicación geográfica de Adán. Era porque era necesario que Adán reconociera y admitiera su propia condición caída. En el Salmo 32:5 lo dice de esta forma: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré a mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando descubrimos, desenmascaramos nuestra condición caída, hay perdón allí cuando vamos a Dios, acudimos a Él. Dios tomó lo que se habían hecho a mano, Adán y Eva, las hojas de higuera, y los vistió con piel de animal, dándonos una ilustración viviente del sacrificio de Cristo en la cruz para cubrir nuestros pecados. De hecho, esta palabra cubrir se traduce también como perdonar. Salmo 85:2 dice, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Romanos 4:7 diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Dios provee la cobertura cuando reconocemos nuestra condición caída. Él provee el Evangelio de Cristo para descubrir la condición caída del hombre, para que pudieran ver la gloria de Jesucristo. En 2 Corintios, en el capítulo 3, destaca que el velo estaba puesto sobre el corazón de aquellos a quienes enfocaban en la ley para salvarlos. Pero cuando se convirtieran al Señor, el velo se quitará. Y esto era necesario porque en el capítulo 4 nos dice que el Evangelio está aún encubierto. Entre los que pierden está encubierto. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Que un amigo publicó en un medio social esta cita que quiero mostrarles. Cuando un hombre descubre sus faltas, Dios las cubre. Cuando un hombre las esconde, Dios
las descubre. Cuando un hombre las reconoce, o sea, de confesión, Dios las olvida. De hecho, es lo que nos habla 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Te has desenmascarado ante Dios, reconociendo tu condición caída ante Él? La segunda realidad que esconde la máscara es de una condición herida. Vayan a Juan 4 conmigo. Quizás por el pasaje reconocen que esto es la historia de la mujer samaritana. Una mujer que por vergüenza se acercaba a sacar agua del pozo en el tiempo más caluroso del día y sola. Y allí se encontró con Jesús. En esa conversación, que lo pueden leer luego en su casa, la mujer samaritana pide el agua viva de Jesús, el cual responde con una propuesta interesante que revela su pasado dudosa. Y al toque la mujer se esconde detrás de una máscara de curiosidad religiosa. Fíjense en el capítulo 4, versículo 16. Jesús le acaba de decir que le podía dar agua viva en el cual nunca más tendrá sed. Y ella pide, bueno, dame de esa agua. Entonces Jesús responde esto: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, ahí viene la máscara, Señor, me parece que tú eres profeta. Y ella sigue preguntando algo de un tema religioso, de dónde debían adorar. Un punto de debate entre los samaritanos y los judíos. Se pone esa máscara. Pero Jesús respondió de esta forma para revelar que para recibir lo que Él ofrece, debía descubrir lo que ella realmente necesitaba. La mujer había ido de esposo a esposo buscando ser satisfecha con el amor, pero Cristo era el único quien podría darle llenura plena. Ella tuvo 5 heridas en su pasado. Jesús destaca que la relación con Dios no es ligada a lugares ni edificios, sino a la sinceridad de ser buscado, de estar buscando la verdad de Dios. Juan, el versículo 23 y 24, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es el espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Interesantemente, parado frente a ella estaba el que diría varios capítulos después, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es allí cuando Cristo revela a ella, se revela como el Mesías prometido en los próximos versículos. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ahora fíjense que al compartir las buenas noticias con el resto del pueblo, la mujer se saca su máscara como parte de su testimonio. Fíjense en el versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ahora fíjense conmigo, ¿a quién le dijo? A los hombres. ¿Cuántos de esos hombres conocían a esos otros 5 hombres que solían ser sus esposos? Más el sexto con quien vivía que no era su esposo. Estos hombres, te aseguro, que sabían quién era esta mujer. Esto no era una ciudad grande. Y ella se acerca y les dice, hay un hombre que me dijo todo acerca de mi vida. Ya era parte de su testimonio, se desenmascaró.
veamos la provisión divina para la condición herida. Saben, las heridas pasadas son comunes. No hay casos aislados. De hecho, eso es uno de los engaños más grandes del enemigo. Hacerte pensar que no hay nadie más que está experimentando lo que estás experimentando, la herida que has tenido. De hecho, 1 Corintios 10:13 lo dice así, la primera frase: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Simplemente no estás en el barco solo. No estás pasando y no eres el único en pasar lo que estás pasando. En 1 de Pedro 5:9, Pedro les anima a los creyentes, dice: al cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Las heridas son más comunes de lo que piensan. En muchos casos las heridas son causadas por nuestra propia pecaminosidad. En otros casos son causados por el pecado directo de otros o las consecuencias de su pecado. Y en otros casos simplemente son consecuencias de vivir en un mundo pecaminoso. Pero Dios busca el corazón que no esconde su herida, que no esconde su condición. En Mateo 5, las bienaventuranzas, lo dice así: bienaventurados los pobres en espíritu, o sea, los humildes de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Versículo 4, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Por qué están llorando? Por las heridas. Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Todo está apuntando a abrir nuestro corazón herido, angustiado, afligido a Dios. Y Dios ha provisto, adivinen qué, su iglesia, para ser instrumental en ayudar a encontrar sanidad por esas heridas en Cristo. Fíjense en Gálatas 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, de humildad, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y también en 1 de Pedro 4:8, ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Se hace esto con restauración y humildad. Le he dicho a varias personas, nosotros no nos llamamos Iglesia Bautista Redención por nada. Esperamos, es una cosa real de la vida, que van a venir a nuestra iglesia gente con problemas, gente con heridas. Y adivinen qué, yo no puedo pretender que no tengo heridas ni problemas propios. Pero en ningún momento, en ningún lugar en la Biblia, Dios dice: deja tus problemas en la puerta antes de entrar. No. Está bien no estar bien. Pero prepárate, porque Dios no te va a dejar así. Tenemos una amiga conocida, más amiga de mi esposa, solía estar en Mar del Plata. Pertenecía a una familia cristiana, pero hubo abuso en su vida. De hecho, un ser querido era uno de los responsables en esencialmente traficarla a sus amigos. Y ella creció con un abuso feísimo, horrendo en su vida. Y hace unos años estuvimos visitando allí, pudimos visitarla a ella y su esposo y sus 3 hijos. Y ella nos contó cómo, para simplemente poder sobrevivir, debía aferrarse tanto a Cristo y esencialmente desenmascarar esa herida a otros, donde podía encontrar, donde la podían animar
y edificar en Cristo. Y ella hoy tiene un testimonio increíble y de hecho usa ese testimonio para ayudar a sanar las heridas de otros, en mostrarle cómo Cristo la ha sanado a ella. Entonces, cuando nos desenmascaramos, podemos identificar esa condición herida. Sé que estás viendo esto, sé que estás herido, que han surgido cosas en tu vida que son dolorosísimas, que son problemáticos, y decís, no quiero ir, no quiero presentar la cara herida. Pero eso es exactamente lo que necesitas hacer. Acércate al cuerpo de Cristo y abrirte para poder sanar. Desenmascarar esa condición herida. La última realidad que esconde las máscaras es la realidad de una condición temida. La condición temida. Fíjense en Mateo 15. La mujer de Sidón no era judía, ni era hombre, dos elementos en su contra por la cultura de ese tiempo y región. Por lo tanto, hubo una incomodidad, un temor, al enfrentarse al maestro reverenciado judío Jesús, especialmente si realmente era el Mesías. Pero en humildad sincera, acudió a Jesús para auxiliar a su hija. Mateo 15, versículos 21 y 22 dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Al escuchar esta, de manera muy rara, y leemos el resto de la historia, lo vamos a resaltar aquí. Jesús no le responde al principio. Fíjense, el versículo 24. Dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahora, escuchen la respuesta de Jesús. Leemos eso y decimos, ¡ay! Esa dolió, picante. Al principio Jesús no le responde. Los discípulos, incomodados por los reclamos de la mujer, le piden a Jesús que la eche y ella va directamente a Jesús y le ruega y él responde con eso. Y es una contestación incómoda a nuestros oídos. Y esa respuesta, si ella no fuera tan desesperada por su petición, le hubiera enfrentado con un temor, una incomodidad que le hubieran hecho darse por vencida. Pero él dice, él rehusó, dice, estoy rehusando ministrar a alguien afuera del pueblo de Israel. Y de cierta forma parece estar hablándole de una forma despreciativa. Pero al escuchar la respuesta humilde y sincera de la mujer, Jesús revela la razón por su respuesta tan cortante. Estaba probando su fe. Y él recompensa su fe con sanar a la hija. El versículo 27. Dice, ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ella se sacó esa máscara de temor, de incomodidad,
Y fue directamente porque tan desesperante era su situación. Tanto creían en lo que necesitaba, que estaba tan determinada de conseguirla del Señor, que Cristo elevó como una lección a todos su fe. Veamos la provisión divina. Saben que Dios conoce nuestros corazones. No hay nada oculto en sus ojos. Para nosotros mismos nos engañamos. De hecho, Jeremías 17:9 lo dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Tu propio corazón te puede engañar. Pero ¿a quién no le es oculto nada del corazón? A Dios. Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Él conoce nuestros temores, nuestras angustias, y ha provisto en Cristo una puerta abierta al trono de su gracia, en el cual podemos echar nuestras angustias. Por eso en Filipenses 4, 6 y 7 nos dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso nos dice en Hebreos 4 que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y en humildad, nos dice 1 de Pedro 5, 6 y 7, cuando nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él exalte cuando fuere tiempo, podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, Él te ha provisto en Cristo, no solamente que conoce todo acerca de ti, pero Él ha provisto una forma que tú mismo puedes revelar lo que estás sintiendo y lo que estás temiendo. Además, nos ha provisto una familia espiritual de apoyo cuya meta es de ayudar a otros a crecer en Cristo. Por ende, es necesario acercarnos los unos a otros a compartir en las batallas, las victorias y aún las derrotas, para que podamos estimularnos al amor y las buenas obras. Santiago 5 lo dice así: confesaos vuestras ofensas. Está hablando de faltas, de debilidades, de pecaminosidades, de nuestra lucha con la carne, nuestra lucha con el pecado, de confesarlo a otros y que oremos los unos por los otros para que seáis sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y luego en el versículo 20 dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y es en estimularnos al amor y las buenas obras, como nos dice Hebreos 10, no dejando de congregarnos, pero en toda oportunidad exhortándonos los unos a los otros. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, algunos consejos prácticos. Primero, evalúa con quién abrirte. Sí, no hace falta abrirse con todos, pero los que sabes que te serán de ánimo y desafío personal en tu andar con el Señor. No es demasiado sabio tener demasiados cocineros en la cocina, ¿sí? Hay cierta sabiduría ahí. Entonces, evalúa con quién abrirte, ¿sí? No todos tienen que saber todo, pero algunos necesitan conocer hasta lo más oscuro tuyo. Invierte con integridad, invierte en una relación, pero con integridad. No busques una confianza profunda en alguien del sexo opuesto, porque no sea tu cónyuge, pues simplemente no es sabio los lazos profundos emocionales. Si es algo que tienes que hablar con tu pastor, está bien que la esposa del pastor también,
o los dos juntos. Enfrenta también en específicas. No temas dar detalles de alguna lucha espiritual para así reconocer cuáles son las situaciones y circunstancias que te tientan a desviarte de lo que Dios quiere para ti. Entonces, sé específico. Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Él sabía, pero era necesario que Adán lo identificara y lo confesara. Entonces, la misma forma es necesario para que nosotros seamos específicos en qué nos luchamos. Es necesario respetar la privacidad con quien te comparte. Si hace falta ayuda de un tercero, se pide permiso. ¿Y te molesta que hable esto con el pastor? No estoy seguro en qué cosa va a ayudarte más, entonces necesito un poco de consejo, o vamos los dos. Recuerda la meta. Siempre debes buscar ser más como Cristo, y las críticas en amor de un hermano, aunque pueden ser dolorosas en el momento, son para moldearte a ser más como Cristo. Entonces, si has evaluado bien con quién abrirte, que vas a abrir tu corazón, a estar dispuesto a ser corregido, amonestado, edificado por aquellos que te van a moldear a la imagen de Cristo, entonces siempre recuerda esa meta cuando lo están haciendo. Y finalmente, refúgiate en la comunión con Dios. Que el amonestar del hermano sea respaldado por la palabra de Dios y seguido por la oración a Dios por ti. Un granjero ambicioso, feliz por la producción de sus cosechas, oyó hablar de una nueva semilla de maíz grandemente recomendada. Él compró mucha de la semilla, la cual produjo una cosecha que era tan abundante que sus vecinos quedaron asombrados y les pidieron que les vendiera una porción de la nueva semilla. Pero el granjero, asustado de que pudiera perder una ventaja de la ganancia competitiva, lo rechazó. El segundo año, la nueva semilla no produjo una buena cosecha tan grande. Y cuando la cosecha del tercer año se recogió, fue aún menos. El fracaso de las cosechas del granjero era debido a que su maíz era polinizado por el grado inferior de maíz de los campos de sus vecinos. Si no hubiera sido tan egoísta, se hubieran beneficiado todos, él y sus vecinos. Entonces, cuando compartimos con otros, ¿sí?, con apropiados, es el proceso que Dios usa para crecernos, unificarnos como cuerpo de Cristo. Y entonces, quizás sea incómodo, quizás te asuste, pero puedes estar asegurado de que Dios usa ese proceso para crecerte también, beneficiarte también a ti. Entonces, cuando ponemos las máscaras, impedimos la provisión de Dios para lo que tememos, lo que nos ha herido y nuestra propia condición caída. Entonces, yo te invito a tomar la provisión de Dios, a desenmascarar, a reconocer tu propia condición caída, a admitir con Dios, a confesar ante Dios que eres un pecador, si no lo conoces como Salvador todavía, que eres un pecador incapaz de salvarte a ti mismo, porque la salvación no es por obras, pero acudes creyendo en lo que Cristo hizo en la cruz, que murió en tu lugar, para pagar por el perdón de tus pecados y así proveerte la redención de Dios, el perdón de pecados. Y eso lo confiesas a Él, lo aceptas en oración, aceptas ese regalo de perdón. Y es allí cuando te estás desenmascarando, reconociendo tu condición caída. Dios provee la iglesia. Entonces, si no estás unido a una iglesia,
Yo te invito a que eso sea el próximo paso, que te unas a una iglesia y que busques personas que pueden ayudarte a desenmascarar esa condición herida para así puedas ser sanado en lo que Dios provee. Y cristiano, no te asustes en abrirte a otro hermano en la fe. De hecho, es lo que Dios ha diseñado para su iglesia, para unificarnos, hacer un cuerpo. Somos todos imperfectos, no te preocupes. Nadie se va a sorprender de que tengas problemas y luchas y dificultades en tus vidas. Los tenemos todos. Te animo a que busques la guía del Señor y que seas también un lugar seguro donde otros puedan compartir, abrir su corazón y que puedas animarles a ellos a seguir fielmente al Señor. Hay muchas máscaras, pero sabes que no los tenés que usar. No los tenemos que usar. Te invito conmigo a desenmascararte. Padre, ayúdanos a ser sinceros, a buscarte con un corazón puro, sabiendo que con ese corazón viene ligado a él las heridas, las dificultades, las luchas, las aflicciones, los problemas, los pecados de nuestra vida, que traemos como cadenas arrastrándolo en el suelo atrás nuestro. Señor, ayúdanos a ser sinceros con eso, auténticos, genuinamente buscando tu vida, tu crecimiento, tu provisión en nuestras vidas. Crécenos en tu palabra. Ayúdanos a agradecer diariamente, a vivir en gratitud por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y te pido, si hay alguno que no te conoce como su Salvador, que hoy sea el día que realmente consideren lo que han escuchado y busquen el perdón de sus pecados, confiando solamente, plenamente, únicamente, completamente en lo que Cristo hizo en la cruz para ellos y no las propias buenas obras que pueden hacer. Que su fe sea basado y provisto en Cristo. Ayúdanos a amarte, Señor. Ayúdanos a sinceramente buscar amar a otros sin fingimiento y de practicar un amor fraternal que ve lo bueno y lo no tan bueno y lo absolutamente feo y lo abraza y busca encontrar la forma de animar, edificar, a ser más como Cristo. Te doy gracias por la obra que haces en cada uno y que seguirás haciendo. En el nombre de Jesucristo pido todo esto. Amén. Gracias por acompañarnos este domingo. Que Dios les bendiga grandemente en esta semana.